Amén, amén y amén. Pues abren conmigo sus Biblias al libro de Proverbios, capítulo 13. Quiero decir algunas cosas al respecto del hermano y quiero decir pues gracias al hermano Vega por lo que está haciendo ahí. Y realmente pues por primero pues no hay ejemplo bíblico de alguien saliendo solo. Todos salieron en equipos. Porque la Biblia dice que salieron Pablo y Bernabé y también tuvieron Juan de asistente. Y cada vez que vemos ejemplo y patrón bíblico de un grupo saliéndose de empezar obra, fueron en equipos. Entonces, qué bendición, gracias por esto y es patrón bíblico. Y realmente en eso de compartir el evangelio así, pues que hicieron en la Biblia. Pues eso es lo que hicieron. Pues Pablo se metió a las sinagogas, como dijo el pastor anoche, como fuera su costumbre, para enseñar y para compartir el mensaje. Y luego de ahí les predicó Cristo desde las escrituras que ya tenía. Y ese es el patrón bíblico. Y hermanos, quiero decir que los musulmanes también creen en Cristo. Creen que fue un gran profeta. Y una vez yo estaba en taxi con mi papá y empezamos a hablar con él acerca de Cristo y él dijo, no, yo soy musulmán y yo sí creo en Cristo, pero no como ustedes lo creen, porque ustedes creen que fue el profeta más grande. Pero yo creo que sí fue gran hombre y gran profeta, pero fue el profeta número 2. Y él dijo, pues entonces según lo que ustedes creen que es el profeta número 1. Y con mucho gusto empezó a platicar de Mohamed y todo lo que ellos creían y todo de su profeta número 1. Y luego mi papá pues, les echó la pregunta, ¿y dónde está enterrado los huesos de Mohamed? Y él empezó a contar del Hajj y el requisito religioso que tienen por una vez en la vida. Tienes que ir y visitar ahí el sepulcro donde lo tienen enterrados, sus huesos. Y con mucho ganas estaba compartiéndonos de su religión y todo lo que tenía. Y luego mi papá le echó la pregunta, ¿dónde están enterrados los restos de Cristo? Y él dijo, no, Cristo resucitó. Porque el Corán proclama la resurrección de Cristo. Y mi papá les hizo la pregunta obvia. Entonces, ¿cómo es que, según usted, el profeta número 1 murió y quedó muerto? Y el profeta número 2 murió y resucitó. No tenía respuesta. Y hermanos, la verdad es que Cristo es la respuesta que necesita este mundo. Aquí en Proverbios capítulo 13, leyendo versículo 22, dice aquí, el bueno, ya lo tiene hermanos, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Y eso está hablando de la familia, de lo que debe hacer el justo para su familia, de lo que el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Y hoy en la mañana hablamos un poquito de qué puedes dejar. Y algunos quieren dejar unas riquezas, un dinero grande, quieren dejar algo, pues un cuento bancario lleno de dinero y unas inversiones y otras cosas. Y hermanos, les quiero decir que yo he visto a familias destruidos, porque cuando mamá y papá ya se fallecieron, los niños llegaron al funeral, no para animar uno al otro, no para expresar el amor uno al otro. Cada quien llegaron con su abogado para conseguir todo lo que podrían de lo que dejaron sus padres. A veces dejando gran cantidad de dinero es maldición más que bendición. Pero el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, dice la Biblia. En versículo 24 encontramos que aquí dice, versículo 24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y todos los padres dicen, amén, hermano Garlic. Y todos los niños dicen, deberías haber evitado ese versículo, hermano Garlic. Pero estamos hablando, entre esos dos versículos, están hablando de lo que es, pues, temas de familia.
Y entre esos dos versículos de sabiduría de la familia, se encuentra el versículo 23, que quizás, tomado así, parece fuera de lugar, hablando de la familia. Porque dice así: en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierda por falta de juicio. Y si usted va entendiendo cómo sigue la Biblia, empieza con versículo 22, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. La riqueza del pecador está guardado para el justo. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierda por falta de juicio. Entonces, conociendo lo que acabo de decir la Biblia, versículo 24, entra y dice, el que detiene al castigo a su hijo aborrece, porque lo que estás haciendo, estás condenando a su hijo a perder la herencia que estás dejándolos. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y lo que eso está diciendo sencillamente es, si vas a ser bueno con sus hijos, tienes que dejarlos un heredero, una herencia. Pero más importante que dejarlos dinero es asegurar que ellos entienden cómo tener disciplina en sus vidas. Y luego dice, porque realmente la riqueza, pues hasta en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Entonces esa noche lo que les quiero predicar es sencillamente del versículo 23. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Y quiero que ustedes entiendan qué es, pues, lo que estaba hablando aquí. Primeramente, vamos a hablar de qué es el barbecho que tenemos. Pues en los tiempos de los judíos, el barbecho fue el plato de terreno que les fue entregado como herencia de Jehová a su tribu. Y cuando los hijos de Israel llegaron a la tierra prometida fue dividido entre los hijos de Israel. Y cada tribu recibió su herencia según su tribu. Y algunos tribus recibieron más y otros tribus recibieron menos. Y el tribu de Manasa recibió doble porción. Recibió una porción a un lado del Jordán y ya cruzando el Jordán recibió otra mitad al otro lado del Jordán. Recibió doble porción. Es decir, que recibieron mucho. Y otros tribus, como el tribu de los levíticos, no recibieron ningún partido de tierra, pero fueron asignados ciertos lugares y iban a vivir sobre los ingresos de los demás, los tribus. Pero cada quien tenía su barbecho. Para algunos fueron más chiquitos y otros fueron más grandes. Y dice aquí, en el barbecho de los pobres hay mucho pan. Y hermanos, como les dije en la mañana, muchas veces leyendo la Biblia, en vez de tomar la Biblia como es, queremos inyectar vuestros propios razonamientos. Porque si la mayoría de nosotros hubiera escrito esa frase, hubiéramos dicho, en el barbecho de los ricos hay mucho pan. Porque según vuestra manera de pensar, son los ricos que tienen todo lo que necesitan. Son los ricos que tienen lo que para satisfacer las necesidades. Los ricos tienen carros, carros, plural, más de uno. Tienen casas, tienen varios lugares para vivir, tienen varios ingresos de varias fuentes y diferentes lugares. Los ricos tienen mucho pan, según vuestra manera de pensar. Pero normalmente cuando nosotros pensamos así, estamos hablando en términos relativos. Normalmente hablamos no en términos definidos, relativos. Es decir que, comparado a nosotros, los billonarios de California son bien ricos, porque ellos tienen bastante dinero y nosotros solamente estamos rentando. Ellos tienen varias casas, hasta casas que cuestan millones de dólares, y estamos rentando vuestro hogar. Y en comparación, ellos son los ricos, nosotros los pobres. Y luego salgamos diciendo cosas como,
si tuviera dinero como los ricos de California, ¿qué haría yo para Dios? Pero hermano, cuando hablamos de términos relativos, de comparación, tú nunca es fin de la cadena. Porque alguien debajo de ti está mirándose arriba a usted, diciendo, ustedes tienen carro, yo solamente tengo bicicleta. Ustedes tienen hogar, yo vivo en mi carro. Ustedes comieron más de una vez hoy, qué ricos son ustedes. Porque en comparación a ellos, nosotros somos los ricos. Y luego ellos salgan diciendo cosas como, ay, si yo tuviera dinero como ellos, ¿qué haría yo para Dios? El problema no es que ellos no tienen o que usted no tiene, es que estamos hablando de términos comparativos. Y si estudiamos la Biblia, encontramos versículos que prohíbe que andamos comparándonos los unos con los otros. Es decir, que no debemos de compararnos para ver quiénes son los ricos y quiénes son los pobres. Nosotros, pues, ¿quiénes son los pobres? Pues vamos a ver qué es vuestro barbecho. Hoy en día la mayoría de nosotros no somos granjeros, no tenemos tierra asignado en la tierra prometida de parte de Dios. Entonces, pero cada quien aquí tiene su barbecho. Y su barbecho constituye de 3 cosas. El primero es tiempo. Cada persona aquí tiene tiempo. Todavía andamos viviendo aquí sobre la faz de la tierra. Algunos tienen más tiempo que otros y algunos tienen menos tiempo que otros. Jóvenes, no deberías asumir que ser joven es decir que tienes más tiempo que alguien de más. Yo he conocido a muchos jóvenes que fallecieron joven. Ustedes que andan con buena salud, no debería pensar que tienes más tiempo con alguien que anda enfermo todo el tiempo. Porque yo he visto a gente saludable morirse también. Pero según lo que estamos hablando, cada persona aquí todavía tiene tiempo. Vamos a averiguar. Si alguien ha fallecido, levanta su mano. Gloria a Dios, todos siguen viviendo. Amén. Todos tenemos tiempo. La siguiente cosa que todos tenemos, número 2, tenemos talento. Tenemos un don dado por Dios en hacer algo. Podemos hacer con nuestras manos y podemos hacer algo, podemos trabajar. Tenemos don, tenemos talento en hacer algo. Quizás es talento musical, quizás es talento de ingeniero, quizás es talento de carpintero o de mecánico o de otras cosas. Pero cada quien aquí tiene talento de hacer algo. Quizás su talento estás todavía criándolo y quizás ya tienes años usando su talento. Pero cada quien tiene talento. La mayoría de los niños, su talento es de gritar muy alto. Y sus padres, su talento es decirles que no. Pero hermanos, cada quien tiene su talento. Y conociendo esto, usamos vuestro tiempo combinado con el talento que Dios nos ha dado, es decir, el tiempo que Dios nos ha dado, combinado con el talento que Dios nos ha dado. Y usamos esto para ganar tesoro. Con el tesoro, pues en otros sistemas de economías, intercambian talentos por otras cosas. Es decir, yo voy a cambiar mis uvas por tus zanahorias, o yo voy a cambiar mi café por tu maíz. Pero aquí usamos dinero, los dólares. Y usamos vuestro talento y vuestro tiempo y lo usamos para ganar dinero. Y con el dinero compramos lo que ocupamos para sobrevivir. De esas 3 cosas constituye lo que es su barbecho: su tiempo, su talento y su tesoro. Cada persona aquí tiene esas 3 cosas. Y esta es su barbecho. Y dice la Biblia,
en el barbecho de los pobres hay mucho pan. Pues ¿quiénes son los pobres bíblicamente hablando? No debemos de compararnos los unos con los otros para ver quién es el rico, quién es el pobre. Si quieres saber qué dice la Biblia, qué quiere decir la Biblia, la definición bíblica de pobre es así: que no tienes suficiente para suplir la necesidad. Es así de sencillo. Que no tienes suficiente para suplir la necesidad. Entonces vamos a preguntarles a ver cómo va midiendo su barbecho en comparación con la necesidad. Esta semana estamos hablando de misiones. Estamos hablando de la necesidad mundial de alcanzarlos con el Evangelio. ¿Alguien aquí tiene tiempo suficiente para ir puerta por puerta, persona por persona, sobre la faz de la tierra, por 8 billones de personas y compartirles el Evangelio? ¿Alguien aquí tiene suficiente tiempo por eso? Yo tampoco. ¿Alguien aquí tiene suficiente talento que ya sabe cómo es que podemos alcanzar a todo el mundo ya, de una vez? Tampoco tenemos suficiente talento. ¿Alguien aquí tiene suficiente tesoro para comprar tratados, para entregarlo y enviar uno a cada persona sobre la faz de la tierra? Es decir, de lo que estamos hablando, no tenemos suficiente para suplir la necesidad. ¿Quién aquí ya tiene suficiente dinero que ya no tiene que trabajar jamás en su vida? Levanta la mano. Es decir, que no tiene suficiente para suplir la necesidad todavía. Nos hace falta. Es decir, según la definición bíblica, no tenemos suficiente para suplir la necesidad. Es decir, que vuestro barbecho y nosotros somos pobres. Amén. Pastor, parece que toda la iglesia se desanimó. Te estoy diciendo que somos pobres. Amén. Hermano Garlic, yo no creo que ese es algo por decir amén. Pues hermanos, la Biblia nos dice que a Dios le gusta usar el débil a vencer el fuerte, el necio a confundir el sabio. Y cuando Dios quiere hacer algo grande, nunca usa a el que tiene mucho talento, mucho tesoro. Él busca al hombre pobre, el necio, el débil. Porque ahí entonces ninguno va diciendo, mira qué hombre es este. Pero todos dicen, mira qué Dios tiene ese hombre. Y cuando llegamos al fin de nosotros encontramos dónde es que Dios empieza. Y si hemos llegado al punto en que realizamos que de verdad, verdaderamente somos pobres y no tenemos suficiente para suplir la necesidad, es decir, que ya podemos empezar a confiar en Dios. Amén. Somos pobres, hermanos. Amén. Ya se animaron tantito, hermanos. Qué bueno que somos pobres. Pero la primera cosa que yo quiero que ustedes entiendan es que, según la Biblia, no tenemos suficiente. Nuestro barbecho es pobre. Pero interesante, hermanos, según lo que dice la Biblia, en el barbecho de los pobres hay mucho pan todavía. Es decir, que aún en el barbecho de los pobres hay mucho pan. Entonces vaya conmigo en sus Biblias al libro de Juan. Juan capítulo 6. Porque ya entendemos que vuestro barbecho es pobre, no tenemos suficiente. Somos pobres todos aquí. Espero que eso te anima, hermanos. No quiero desanimarles, porque es decir que Dios ya nos puede usar. Dice aquí en capítulo 6, versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y hermanos, en otros lugares, en otras referencias a esa historia, dice que Cristo fue y pidió entre el pueblo a ver si alguien tenía de comer. Y versículo 6 dice, pero esto decía para probarle,
porque Él sabía lo que había de hacer. Y hermanos, quiero que ustedes entiendan que Dios siempre tiene un plan. Dios siempre tiene un plan. El plan de Dios es perfecto. Y Dios está pidiendo, ¿qué vamos a hacer para proveer comida para todo ese pueblo? Y respondió Felipe, versículo 7. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Es decir que, Señor, no tenemos suficiente para suplir la necesidad. En otras palabras, es decir, Señor, no tenemos suficiente. Y un maestro dijo una vez a mí que Felipe dijo que 200 dinarios es lo que usó para medirlo porque es lo que llevaba en la bolsilla con ellos. Y yo no sé sencillamente si fuera correcto o no esto, pero una cosa sí sé. 200 dinarios es gran cantidad de dinero. Eso es bastante dinero, hermano. Es casi 200 días de trabajo de dinero. Hermanos, imagínese usted yendo a trabajar 200 días del año, sin pagar nada para renta ni para comer, guardando, ahorrando todo, y luego llegando ahí con Cristo y diciendo, vamos a gastarlo todo en pan, y realizar que no es suficiente para todos. Es un montón de dinero que estamos hablando aquí. Y Felipe dice, ni con 200 dinarios es suficiente para que cada uno de ellos tomase un poquito, un poco. Y hermanos, quiero que ustedes entiendan que aunque somos pobres y quizás alguien tiene un barbecho más grande que nosotros, el tamaño de vuestro barbecho no es lo que importa. Porque mire lo que dice aquí en versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Otra vez los discípulos ahí diciendo, Señor, no tenemos suficiente, no es suficiente, Señor. Yo no sé qué quieres hacer aquí, pero no tenemos. Qué bueno que Dios usó a ellos aún con el poco fe que tenieron. Qué bendición que Dios sigue usando a ellos. Hermanos, tengo una pregunta para ustedes. ¿Usted piensa que para Dios hay algo difícil? ¿Usted piensa que quizás para Dios usted lo puede hacer su obra más fácil? Porque mire lo que dice aquí. Entonces Jesús dijo, versículo 10, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Es decir, que todos comieron de esa comida tan chiquito. Ese es milagro, hermanos. Y luego, versículo 12, dice, y cuando se hubieran, ¿qué, hermanos? Saciado. Eso no es solamente tomarse un poquito, eso es saciarse. Eso es comer hasta que estás satisfecho, hasta que estás lleno. Cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos Cristo, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y qué bueno saber que vuestro Dios es un Dios que sabe tener mayordomía sobre sus milagros, que sabe cómo cuidar lo que tiene. Y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Es decir, que no solamente saciaron la gente, habían 12 cestas extra. Eso es bastante, hermanos. Y todo eso llegó a través de 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero hermanos, el tamaño de su barbecho no es lo que importa a Dios. Porque hermanos, les quiero hacerles una pregunta.
¿Usted piensa de que si el joven hubiera traído 10 panes de cebada y 2 pececillos, y 4 pececillos, hubiera sido más fácil para Dios hacer el milagro ese día? Ya sabemos que ni con 200 dinarios es suficiente. ¿Qué hace la diferencia? 5 panes y 2 peces. Más. Yo no puedo imaginar a Cristo ahí diciendo, qué bendición, joven, que me has traído tanto en su barbecho. Qué bendición que tienes tanto pan, porque si no hubiera sido muy difícil para mí. Y yo no puedo imaginar a Cristo decir esto. Es el Dios omnipotente. Tampoco, hermanos, puedo imaginar que Cristo hubiera dicho en aquel entonces, si el joven hubiera traído 2 panes de cebada y un pececillo, que Cristo hubiera dicho, ay de mí, Padre, ayúdame, eso va a requerir algo extra. Por favor, ayúdame, porque no traigo suficiente. No, hermanos. Porque para Dios no le importa el tamaño del barbecho. Conocemos cómo son los varones, ¿verdad? Los varones somos bien egoístas. Sí somos. Pretendemos de ser muy machos y varones fuertes, valientes. Y cuando pega la gripita chiquita, mi amor, tráigame la sopita, por favor. No aguanto nada, ni quiero levantarme de la cama. Así somos los varones. Y los varones les gustan comer. Y Cristo dijo, a ver si alguien trae comida. Y dice la Biblia que se fue y encontraron el muchacho que traía comida. Pero conociendo cómo son los varones, yo lo veo muy difícil creer que solamente un niño entre 5,000 varones se acordó traer algo de comer con él. Cuando yo leo esto y cuando Jesús enviaba a sus discípulos a buscar quién tenía comida, yo puedo imaginar que los hombres estaban así con sus comidas y ahí andaban y luego los discípulos empezaban a gritar, ¡alguien trae comida! ¡El maestro está pidiendo comida! ¡Alguien trae pan! Y los varones de lejos, ¿qué están pidiendo? Comida. ¿Qué es comida? Perdón, pero quizás lo tienen para allá. Yo creo que vi algo para ahí. Busca para allá. Sí. Okay. Pero por fin encontraron un muchacho que estaba dispuesto a entregarlo a Cristo. Porque dijo, Andrés, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Aquí está un muchacho disponible. ¿Más qué es esto entre tantos? Y hermanos, lo que importa a Dios no es el tamaño de su barbecho. Lo que importa a Dios es la disponibilidad de su barbecho. Si estás dispuesto a entregarlo a Dios o no. Porque cada uno de nosotros tenemos barbecho. Cada persona aquí presente tiene tiempo, tiene talento y tiene tesoro. Y Dios aquí está diciendo, ¿quién está dispuesto a usar lo que tiene para la obra? ¿Quién está dispuesto a usar lo que yo les he dado para que podamos cumplir con el misión, con la gran comisión? ¿Quién está dispuesto? Todos tienen algo, pero Dios está buscando el que está disponible. Realmente, hermanos, lo que Dios está haciendo está dándonos la oportunidad de intercambiar lo terrenal por lo eternal. Nos está dándonos la oportunidad de invertir en lo eterno. Hay una historia de 2 señoras, una rica, la otra su sierva. Y los dos vivieron una vida aquí en la tierra, la rica y su sierva, toda su vida vivieron en una casa ahí. Y al mismo día los dos fallecieron y fueron al cielo.
Y llegando ahí, el ángel les guió ahí a una mansión gigantesca. Mansiones 1000. Pues cuartos, por cienes de cuartos. Tenía tantas cocinas y tantas recámaras y tantas salas. Era una mansión gigantesca, más grande de lo que había visto en toda su vida, cualquier de ellos. Y el ángel, al fin de dar el tour de toda esa mansión, dijo a la sierva de él: esta mansión es para ti por la eternidad. Gracias por su fidelidad. Y la señora rica empezó a animarse, empezó a gozarse y diciendo dentro de sí: si a mi sierva le dio algo tan grande, espera lo que me está esperando. A ver, ángel, ¿me la llevas a la mía, por favor? Y empezó a guiarla por la orilla de la ciudad, y saliendo de la ciudad empezaba a entrar ahí por un camino que salía de ahí. Pasando 2 horas de camino, llegaron a una casita chiquita, linda, cómodo, pero chiquita. Una recámara, la sala chiquita, la cocina bien chiquita. Como digo, cómodo, pero chiquito. Y él dijo a la señora rica: señora, aquí vas a estar la suya por la eternidad. Y la señora se enojó, se empezó a quejarse y decir: ¿cómo es que a mi sierva, quien me sirvió tantos años, le estás dando algo tan grande, y que a mí, que fui tan rico en la tierra, me estás dando algo tan chiquito? Eso es injusto. Y el ángel dijo: señora, por favor, no quiero que se ofendes. Es que aunque ambos estaban en la tierra al mismo tiempo, su sierva nos envió más material para con que construimos. Porque, hermanos, a veces no invertimos en la eternidad. Ese señor tan preocupado en esta vida presente que se olvidó que la vida donde vamos a pasar la eternidad estaba por venir. Y no invirtió nada. Y la sierva invirtió todo. Ese señor tan enojado, pero la sierva envió más material para que construir. Hermanos, ¿es su barbecho disponible para Dios? Porque, hermanos, no es el tamaño de su barbecho que importa, es si está disponible darlo a Dios. Porque, hermanos, márcalo bien, Dios pide de nosotros vuestro barbecho. Vaya conmigo a 1 de Reyes, capítulo 17. 1 de Reyes, capítulo 17. Y aquí tenemos la historia, y versículo 6 empieza diciendo: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Esa es la historia de Elías y el arroyo Kerit. Y cómo es que él quedaba ahí un tiempo ahí, y cuando la lluvia se detuvo en la tierra de Israel, Dios lo había enviado al arroyo Kerit para que lo sostenía ahí. Y mientras que andaba Elías ahí, los cuervos le traían pan y carne. Y, hermanos, los cuervos son los animales más egoístas de todo el planeta. Ni cuidan de sus propias criaturas. Dejan sus huevos en casa de otro para que ellos lo alimentan. Y Dios usó a ellos para traer a su siervo pan y carne. Es decir, que Dios puede usar hasta los más egoístas. Amén. Y bebía del arroyo, dice la Biblia. Y versículo 7 dice: pasados algunos días se secó el arroyo. Y para que ustedes entiendan, la gramática aquí está diciendo que no llegó de un día a otro. De un día el agua estaba repleta de agua y otro día estaba completamente seco. Lo que pasó es que cuando llegó el arroyo, el agua estaba así. Y después de una semana, pues bajó el agua. Y bajó el agua otra vez, y luego se fue bajando las aguas. Y pasados algunos días, se secó el arroyo. Y, hermanos, muchas veces pasamos por tiempos de sequía en vuestras vidas. Tiempos de dificultad.
tiempos de prueba. Y muchas veces vamos a Dios pidiendo, Señor, ¿por qué está pasando esto en mi vida? Pues en esta historia la Biblia nos dice por qué estaba pasando eso a Elías. Dice, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Por esto. Y la mayoría de los cristianos, la mayoría de los creyentes, cuando pasan por pruebas, dicen, Señor, ¿por qué me estás llevando por una prueba tan grande? ¿Por qué estoy pasando por dificultades? ¿Por qué es que estoy pasando por tantos problemas? Pues mira el versículo 1 de ese capítulo. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ya sabemos por qué no había lluvia en la tierra, porque Elías había orado a Dios que detuviera la lluvia. Y Dios contestó su oración. Es decir, que Dios contesta oración. Y a veces cuando pasamos por tiempos difíciles y vamos a Dios y decimos, Señor, ¿por qué está pasando esto en mi vida? Dios dice con todo amor y ternura, estoy contestando su oración, mi hijo. Dios, ¿por qué mi hijo ya está en hospital? ¿Por qué tuvo que chocar mi hijo en su carro favorito? ¿Por qué está mi hijo en el hospital? Porque tú me pediste traerlo más cerca a mí y él amaba más al carro que a mí. Señor, ¿por qué me estás haciendo en mi trabajo tan difícil la cosa? El patrón ya no me gusta, mis compañeros ya están burlándose de mí. ¿Por qué me estás poniendo tanta presión ahí? Porque tú me pediste darte mejor trabajo y en 2 semanas alguien va a verte sufriendo y te va a ofrecer mejor trabajo. Estoy contestando su oración, mi hijo. Y a veces cuando pasamos por pruebas, decimos, Dios, ¿por qué está pasando? Y Dios contesta, estoy contestando su oración. Versículo 8 dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Pues parece que tenía sed, con el arroyo secado tenía sed. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar. Y él le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejamos morir. ¿Qué palabras de ánimo tenía esa mujer? Vamos a nuestra última cena para que morimos en paz. ¿Por qué me vas a pedir tanto cuando no tengo? Y hermanos, normalmente nosotros hubiéramos condenado a esa mujer a sentencia de muerte, porque hubiéramos dicho, ay, perdóname, yo no sabía que fuiste tan pobre. Vaya en paz, no te voy a molestar más. Pero Dios había dicho que iba a proveer por Elías a través de ella. Y hermanos, Dios es capaz de haber enviado a Elías con un hombre rico que tuviera sostenido. Pero la Biblia dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan. Y Dios pide vuestro barbecho para su ministerio. Pero Dios no pide nosotros porque Dios tiene tan gran necesidad. Dios es el creador del universo. Todo lo que existe, Dios lo hizo. Hermanos, Dios es capaz de hacer aparecer en esa plataforma $1 millón ahora mismo.
nos pasó esa vez. Pero Dios es capaz de hacerlo. Pero sabes que Dios no obra de esa forma normalmente, porque Dios usa el barbecho de los pobres para cumplir con sus propósitos. Porque ahí entonces nadie dice, mira qué hombre, todos dicen, mira qué Dios. Un pastor una vez llegó a su iglesia y dijo, hermanos, les traiga tremendas noticias. Todo el gasto de la construcción de la iglesia ha sido pagado. Y la iglesia casi volvió pentecostal, en aleluyas y gloria a Dios y todos, amén, pastor, porque había un dineral que necesitaba. Y luego el pastor dijo, hermanos, les quiero decir cómo es que Dios ha provisto. Y los hermanos, sí, pastor, cuéntanos la historia. Y el pastor empezó a decir, pues hermanos, Dios ha enviado el dinero para cumplir con toda la construcción de la propiedad en sus bolsillos. Y acabaron los amenes, hermanos. Pero así trabaja Dios. Dios pide de nosotros vuestro barbecho. Pero Dios no pide porque tiene tan grande necesidad. Porque, hermanos, ¿quieres saber cuánto es que Dios necesita a nosotros realmente? Meta tu dedo en vaso de agua y sácalo. Ve el hoyo que se quedó ahí. La profundidad del hoyo es cuánto es que Dios realmente nos necesita. No nos necesita. No nos necesita. Nosotros necesitamos a Dios. Dios no pide de nosotros porque Él tiene necesidad. Dios pide de nosotros porque Él quiere darnos algo mejor. Versículo 13. Elías le dijo, no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él. Amén, hermanos. Y ella y su casa. No un día, no 2 días, no una semana, muchos días. Versículo 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Porque aquí tenemos una mujer profundamente pobre, que no tenía suficiente para suplir la necesidad de su familia, estaba al punto de morir. Y viene Jehová pidiendo de ella lo poco que ella tenía, del barbecho tan chiquito que ella tenía, para suplir las necesidades de su siervo. Y Elías dice, no tengas temor, cuida a tu familia, pero primeramente obedece a Dios. Y haciéndolo, comió Elías y comió ella, y no solamente su hijo, pero su casa completa. En esos días de la sequía, yo creo que su casa llegó a ser el lugar más popular entre la familia de ir a comer. Todos los sobrinos dijeron, mami, ¿dónde vamos a comer? A casa de tu tía otra vez. ¿Y por qué? Porque ahí tiene pan. Dios no pide de nosotros de vuestro barbecho porque Él tiene necesidad. Pide de nosotros porque nosotros tenemos necesidad. Mira lo que dice. Hermanos, Proverbios 13. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio, por falta de administración, por no saber cómo usarlo. Porque, hermanos, es cierto,
que el barbecho que tenemos no es suficiente. Pero el tamaño de vuestro barbecho no es lo que importa. Dios pide a nosotros vuestro barbecho, no porque Él tiene necesidad, pero porque nosotros tenemos necesidad. Pero mira esto. Un día, si la vida toma su curso natural, todo lo que has orado, todo lo que has guardado, todo lo que has protegido, quedará aquí después de su muerte. Porque un día usted va a morir. Y todo lo que has ganado quedará aquí. Y se pierde por falta de juicio. Cristo dijo, el que quiere hallar su vida, la perderá. Mas el quien pierde su vida por causa de mi nombre, la hallará. Dice Jesús, no hallarás tesoros en la tierra, donde se corrompe, donde se pierde. Mas haga tesoro en los cielos, donde no se corrompe, donde los ladrones no pueden entrar y robar. Hermanos, ¿qué vas a hacer con su barbecho? Porque la necesidad es grande. Yo sé que ya han entregado sus hojas con su promesa de fe. Yo no sé si ustedes se enteraron, pero lo que ponieron aquí, en ese papel, no es el máximo que puedes dar. Puedes dar más, si Dios quiere. Si Dios te pide, no pide porque Él tiene necesidad, pide porque ustedes tienen necesidad y Dios sabe que usted tiene necesidad. Dios sabía que esa viuda estaba al punto de perder todo y por eso fue preparando a Elías para ir con ella. Dios pidió de sus discípulos, ¿qué vamos a hacer por ese pueblo? No porque Él no sabía qué iba a pasar, pero porque quisieran que ellos vieran el milagro. Que ellos ponieron atención a lo que iba a pasar, porque ellos tuvieron que realizar que lo que sucedió ese día fue un milagro. Porque ni con 200 denarios podrían sostener todos. Y con 5 panes de cebada y 2 pececillos saciaron todos, más habían 12 cestas extras. Todo el barbecho que ustedes tienen, hermanos, lo tiene porque Dios te lo dio. Su barbecho es de Dios y su barbecho es para Dios. Un día vas a dejar todo aquí, y hermanos, a veces, lo que aquí en lo temporal, que parece tan importante, en la eternidad no tiene ningún valor. Recientemente jugaron el Super Bowl, y antes de que lo jugaron, yo decía, márcalo, alguien va a ganar. Y fíjese, alguien ganó. 20 años atrás también tuvieron un Super Bowl. ¿Alguien aquí se acuerda quién ganó? Oh, pero en aquel entonces fue el juego más importante de toda la vida. Pero ahora, 20 años después, ni hemos entrado en la eternidad. Estamos hablando de 20 años y ni acordamos quién ganó. ¿Quién ganó hacía 5 años? ¿Alguien se acuerda? O quizás si fue su equipo favorito, quizás. Pero hermanos, las cosas aquí que metemos tanto valor un día. Había un varón que amaba el oro y quería todo de oro. Entonces él batallaba y trabajaba toda su vida para tener todo de oro en su vida. Hasta que por fin compró un carro completamente echado de oro. Compró casa completamente
echado de oro. Su cama era de oro. Sus sábanas eran de oro. Hasta sus pijamas de oro. Tenían trajes de oro. Sus muebles de oro. Yo no sé cómo ese varón tenía algo de comodidad, pero así vivía. Y luego un día murió, igual como todos los demás. El ángel llegó a llevarlo al cielo y dijo: ahora es tiempo de llevarte al cielo. Tengo malas noticias. He revisado su cuenta y parece que no tienes mucho allá en el cielo. Y él dijo: ay, yo temaba que será así. ¿Me permite llevar un poquito de mis tesoros aquí de la tierra conmigo para tener algo de importancia, de significancia a mí en la eternidad? Y el ángel dijo: no es permitido, varón. Desnudo entraste, desnudo tienes que salir. Ay, pero por favor, ángel, por favor, déjame un maletín chiquito, por favor. Pues realmente yo no soy el quien toma decisión final. Tienes que pasar por la aduana allá. Y entrando ahí vas a ver. Entonces, prepara su maletín a ver qué dicen. El varón empezó a agarrar todas sus cosas y empezó a preparar su maletín de todos los objetos más preciosos que tenía aquí en su vida, hasta tal punto que el maletín ni podría cerrarse. Tuvo que mantenerlo bajo su hombro, bajo su brazo, y ahí caminaba al cielo y cargaba ese peso al cielo. Y llegando ahí a la puerta del cielo, el ángel dijo, el oficial ángel ahí dijo: espérate, varón, ¿qué lleves ahí? Y él dijo: oh, esas son las cosas más preciosas que tengo en toda mi vida. Por favor, permítame llevarlo. Yo sé que es raro y no es normal, pero permítame, por favor. Pues tengo que revisar su maleta, ábrelo, por favor. Entonces empezó a sacar las cosas y habían sus zapatos de oro, sus pijamas de oro. Estaban unas fotografías de oro de su familia y de él. Había un libro de oro que él tenía y había un teléfono de oro que él tenía y sacó todas esas cosas, y el ángel lo vio y dijo: varón, quizás estoy malentiendo lo que está pasando aquí. Mucho lo apreciamos su donación, pero tenemos suficiente pagamiento ya. Porque la Biblia dice que las calles del cielo son pavados del oro. Lo que aquí en la tierra nos parece tan importante, lo que aquí en la tierra nos parece tan real y tan valoroso, en la eternidad no tiene valor. Quizás tú estás viendo su barbecho y dices: ay, ¿qué es esto tan poco entre tantos? No debes de hacer comparaciones, hermanos, porque Dios trata individualmente con cada uno. Y Él dice: yo quiero su barbecho. Yo quiero a su barbecho. Yo quiero su barbecho. Y también quiero su barbecho. No te preocupes de los demás. Estoy hablando contigo. No te preocupes de ellos de aquel lado. Estoy tratando contigo. No deberías preocuparte de los que se están sentados de atrás. Estoy preocupándome en ustedes. No te preocupes de los que están sentados enfrente. Estoy enfocándome en ustedes. Y Dios dice a cada quien: yo quiero su barbecho para el ministerio. Todo lo que es usted, yo quiero que lo usas para la obra. Yo quiero que usas tu vida para la obra. Yo quiero que usas tu tiempo para la obra, que usas su talento para la obra, que usas su tesoro para la obra. En el barbecho de los pobres hay mucho pan. En vuestras manos no es suficiente. Pero como ese joven experimentó en aquel día con esa multitud, en manos de Cristo será multiplicado a niveles que ni podríamos imaginar. ¿Qué vas a hacer con tu barbecho, hermanos? ¿Cómo lo vas a usar para el Señor? Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias te damos una vez más por habernos hablado. Señor,
Nos has dado tanto. Nos has bendecido en tantas maneras y tenemos tantas bendiciones. Si tomamos el tiempo de empezar a contarlos, nos vamos a enterarnos cuánto nos has dado. Pero muchas veces nos enfocamos en los problemas, en las pruebas que hemos enfrentado. Padre, sabemos que tenemos vuestros barbechos. Y sabemos que usted nos pide de cada uno de nosotros que lo usamos y que lo entregamos a usted. Y Padre, ahorita nos pedimos y nos oramos que usted lo usará. Un día vamos a morir. Un día ya no vamos a estar aquí. Y todo lo que has orado, todo lo que has guardado, lo vas a dejar aquí. ¿Cómo vas a usar su barbecho? ¿Qué vamos a darle al Señor, hermano? Sobras, a veces ni eso. Muchos estamos muy enfocados en querer hacer tesoros aquí en la tierra, ganar dinero, tener cosas, más carros, mejores carros, casas grandes, pertenencias de las mejores. ¿Qué le damos al Señor? ¿Cuánto de tu tiempo? 168 horas en la semana, ¿cuánto le das al Señor? Tu talento. ¿Cuánto de tu talento se lo has dedicado al Señor? ¿Y cuánto se lo has dedicado a este mundo, las cosas de este mundo? Necesidad habrá, pero Dios no nos deja. Es tiempo de darle al Señor, hermanos. Es tiempo de decir, Señor, tu obra es importante, voy a dar más. Tu obra es importante, voy a hacer más. Voy a hacer mi parte, Señor. Voy a dar mi talento, voy a dar mi tiempo, lo voy a dar todo para ti, Señor. Señor, perdónanos. Señor, nos hemos envuelto en las cosas del mundo y nos hemos olvidado de ti, de tu obra, Señor. El propósito con el que nos llamaste, Señor. Nos has dado, Señor, cada uno de nosotros, Señor, tiempo. Nos has dado, Señor, talento, Señor, el privilegio, Señor, de poder dedicarlo a ti, Señor, pero hemos hecho el propósito, Señor, de olvidarnos de ti. Y, Señor, ¿cómo necesitamos de ti? El simple hecho, Señor, de que tu mandato es servirte, Señor, ir, predicar el Evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, a recordarlo. No solamente dando para la obra extranjera, Señor, sino nosotros haciéndolo, Señor, en nuestra Jerusalén. Trata, Señor, con cada uno de nosotros. Y te agradecemos, Señor, porque tu palabra ha sido predicada. Trae convicción, pero más que eso, Señor, que nos lleve a acción, Señor. Te lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén.